Hola mis amados, llegó el día del podcast de la inauguración, 6 de septiembre de 2025. Pero les voy a contar algo que pasó el día anterior. El viernes por la tarde, al mismo momento, como si fuera una sincronización, llegaron a Capilla del Monte los viajeros. Mientras yo estaba recogiendo a mi hermana en la terminal de ómnibus, ella venía desde Lago Puelo, había salido ya, hacía como 20 y pico de horas, anuncian los que venían de Buenos Aires en el auto, Ani, Analía, Paula, Carlos y Marta, venían en auto, avisaban que llegaban a Capilla, estaban frente a la estación de servicio, a 2 cuadras de la terminal. Así que ahí nos esperaron y nosotros inmediatamente nos reunimos. Así fue que todos juntos, los 7, llegamos hasta el predio y hasta la casa, que sería el primer hogar de la comunidad. Y allí eran alrededor de las 7 de la tarde, 7:30. En un momento en que estábamos todos reunidos, sucedió algo maravilloso. Ani siente la presencia de Yeshua y entonces de pronto empieza a canalizar y teníamos un celular ahí en el momento. De casualidad, prendimos el celular y ese momento quedó grabado. Es un momento de enorme emoción, donde Yeshua le pide a Marta que se reconozca como su madre. Dudamos y preguntamos si este audio podía ser dado a conocer y fuimos autorizados. Así que les propongo vivir ese momento de enorme emoción. Traten de ubicarse en esa situación, así la pueden aprovechar y vivir. Los 7 estábamos realmente mudos, y salvo Ani, y se le nota la emoción mientras está hablando, y ni que hablar la emoción de Marta, por supuesto. Los invito a revivir ese primer momento emocionante de ese enorme fin de semana. El Hijo de Dios está entre ustedes. Él ha viajado con ustedes en el auto. Por eso han llegado tan llenos de alegría. A Él es a quien Marta debe decirle: yo soy tu madre. El Hijo de Dios es aquel que desea fervientemente el amor de Dios. Y todos los que están reunidos aquí, así lo han sentido. Cada quien
a su manera. Y todos en un mismo sentimiento. Hoy son todos uno. Y yo y Yeshua soy uno más como ustedes. Marta es mi madre. Y solo ella debe reconocerse a sí misma como mi madre. No es un hijo físico lo que debes esperar. Es mi voz en tu interior. Es tu amor por mí. Es tu voz diciéndome: yo soy tu madre. En el corazón. Marta, eres esa mujer que me trajo a la vida en aquellos tiempos. Y hoy, encarnada en este cuerpo, debes darte ese lugar de nuevo. Solo así el camino que has recorrido será el logro máximo en tu vida. Ahora dilo en tu corazón y con tus palabras. Hace silencio porque está esperando que lo digas en voz alta. Que lo sientas y lo digas en voz alta. Yo soy tu madre. Sí. Lo eres. Es un orgullo, es demasiado, demasiado. Bendiciones, dice. Por reconocerte. A vos misma en este rol. Gracias. Te amo. Lo sabe. Lo sé, dice. Y a todos les doy la bienvenida
y mi abrazo fraternal para decirles que cuentan conmigo en el mismo momento que lo pidan. Yeshua. Gracias. Ay, qué bendición. ¿Cómo no emocionarse, no? Y el día siguiente se siguió más o menos el protocolo que estaba previsto. A las 9 se juntaron todos los que venían, los viajeros que completaron en el número 20, fuimos 20 en total. Fueron a buscarlos algunos de los muchachos, hicieron la oración, el sahumado, y nosotros con Marta los esperamos aquí, los recibimos, fuimos hasta el árbol Gabriel, nos sentamos todos ahí alrededor, y entonces empezaron las partes ceremoniales, digamos. Como estaba previsto, lo que no estaba previsto es que no se grabó. Marta dio la bienvenida a los presentes, a los que estaban en el astral y a los seres de rangos superiores. Y después vino la parte en la que yo tenía que contar cómo fue el inicio de todo este periplo, que también está guardado o está reflejado en un libro que llamamos el libro de la consagración, que se había hecho en el momento del año anterior cuando consagramos los terrenos. Yo conté un poco la historia, bueno, ustedes la van a escuchar, y después vino la consagración de los alimentos, la consagración de la mesa, del pan y el vino, y luego la de los alimentos. Bueno, la idea es así. Ahora vamos a hacer una bendición. Tenemos que llevar la mesa. Vamos a hacer una bendición del pan y el vino, remedando lo que Jesús hizo en la última cena, resignificando eso que se hizo en ese momento, porque ahora se va a hacer para la nueva humanidad. Y después viene el trabajo comunitario. Vamos a preparar toda la comida, el fuego, la música, de modo de llegar a las 12, 12 y media a comer. Así que los invito a pasar para allá. Entre lo que nos ha pedido es que contemos por qué estamos aquí, por qué llegamos aquí. Pero no es que voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de lo que
el Padre pide y cuando uno responde. Yo y cada uno de ustedes, en la medida que responden a lo que el Padre les pide. Yo voy a contar lo que sucedió cuando yo respondí. Y eso fue como un interregno de 3 años para encontrar a mi pareja cósmica, con la que parece que anduvimos en otros tiempos también, y que me venía a enseñarme y a desarrollar mi divino femenino. Porque siempre fui hombre, en todas las encarnaciones. Entonces tenía una deuda, y más en este momento donde hay que revalorizar el divino femenino. Y me mandaron nada menos que a ella Pobre. para que cumpla esa tarea tan hermosa que le habrá costado, pero bueno, habrá conseguido algún objetivo porque aquí estamos, ¿no? Así que un día nos fuimos a la isla, 17 años, empezamos en el 2007, nos conocimos haciendo teatro, faltaba un primer actor para la obra que estaba representando y yo dije, ¿hay un lugar? Y entonces yo fui don Filiberto y ella fue Mariana, la empleada doméstica de don Filiberto. Y a partir de ahí, bueno, vivimos 17 años juntos y separados, porque a veces estábamos juntos, después cambiábamos de casa, después nos volvíamos a juntar, ¿no? Sí, nos juntamos en Paranacito. Y nos volvimos a juntar en Paranacito, creyendo que nos íbamos para ir a una isla en el tiempo de la pandemia, donde lo mejor era vivir fuera, lejos. Pero resulta que el padre hace 2 o 3 meses nos dijo que nosotros hicimos allí la precuela. ¿Vieron que ahora se hacen las series, se hacen las secuelas, se hacen las precuelas? Bueno, la precuela de esto, de este huerto, fue nuestra estancia en Paranacito, donde hicimos un huerto, donde empezamos a vivir solos, digamos, en la naturaleza, porque teníamos el río acá, la selva alrededor y los vecinos lejos. Todo vida. Todo vida que crecía, todo los vida. perros, los animales, los pajaritos, los pescados ahí en el río, alguna iguana que pasaba, Sí, la grandiosidad. las gallinetas La grandiosidad de que la nos comían los naturaleza. zapallos, en fin, aprender a vivir en la naturaleza. Y Marta, desde que yo la conocí, ella hablaba todo el tiempo. Bueno, empezamos a descubrir la naturaleza, porque en la casa que yo vivía en Hurlingham no había ni siquiera 10 centímetros de tierra, solamente macetas. Entonces empezamos a cultivar allí, un bancal, 2 bancales, 20 bancales. Después agarramos los 2 terrenos de al lado, que como no eran de nadie, también los cultivamos, pusimos zapallo, lechuga, todo, creyendo que, bueno, estábamos aprendiendo eso, y en realidad estábamos aprendiendo eso, pero no para ahí, sino para acá. Ujú. Y un día entonces Marta, después de su proceso, bueno, Marta todo el tiempo decía, mi lugar es Capilla del Monte, mi lugar es Capilla del Monte, mi lugar es Capilla del Monte. Ahora dice que no quiere estar, bueno, vamos a ver si no está. Pero me lo metió tanto que en algún momento yo dije, por ahí yo tengo que ir a Capilla del Monte. Y fue así que vine para acá. Porque un día, no, vamos antes. Un día ella, después de su proceso de cáncer, se cura, termina todo, vuelve a la isla y me dice, necesito estar sola. Y entonces me volví a Buenos Aires para dejarla sola, recomponerse después de todo ese proceso doloroso y largo, 3 operaciones, y la presencia siempre de María, de María, de María, cada vez que ella cerraba los ojos en En las las quimios. quimios, aparecía María, y entonces vivió con un estoicismo y con una valentía ese proceso que... Sí, no fácil. Pero todo el tiempo yo lo veía a Jesús. Después que me acompañó todo el tiempo el Espíritu Santo, porque cerraba los ojos, yo lo he contado eso. Y veía al Espíritu Santo pero era un blanco destellante, era muy, muy llamativo. Y Madre María todo el tiempo acompañándome. Sí. Son cosas que uno siente por dentro, las vive por dentro, lo siente desde el corazón, y quererlo pasar a palabras es muy difícil. Pero esto es la emoción, ¿no?
estuvieron siempre conmigo. Eso es lo que yo sé. Y siguen estando. Y entonces, bueno, me vuelvo a mi casita de Burlingame, que yo se la había prestado a mi sobrino, y yo pensé que solo me volvía para eso, a ver qué hacía, pero pasaron muchas cosas en esos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, digamos que entre medio escribí un evangelio. En la isla terminé escribiendo un evangelio sin saber por qué, hasta que me encontré con Ani, que también vino de la mano de Marta, porque yo a Ani no la conocía, y Ani me hace una lectura de registros y me dice por qué yo estaba escribiendo el evangelio, por qué había hecho el grupo de WhatsApp Escuela de Jesús y el Plan Divino. Plan Divino le pusimos. No sé, se me ocurrió. Se me ocurrió, dice. Se me ocurrió. Claro, nada. Y después no canaliza. Nada es ocurrente porque incluso cuando uno hace retrospectivo, cómo Todo está, llegamos, ¿viste? claro, Bueno, por desde eso me que nos pidieron que lo conocimos, cuente. por qué nos conocimos. Claro. Entonces uno después cuando pasó el tiempo, mira para atrás y dice, wow, me estuvieron mostrando el camino y yo ni enterada estaba de que estaba haciendo el camino. Yo Porque- decía, vamos a Paranacito, vamos a Paranacito. Porque digamos algo, ¿por qué terminamos en Paranacito? Porque mi esposa interregno, entre la madre de mis hijos y la madre María, esos 3 años, fuimos 4 o 5 veces a Villa Paranacito, porque ella tenía con el cuñado una casa en una isla. Y Sí, entonces cuando ella me dice, cuando ella vende su casa y dice, quiero que nos vayamos a algún lugar más lejos de acá, sí, en digo, realidad fue vamos mi a hijo. Paranacito, que está lindo. Mi hijo me Y nos regala fuimos una a remada Paranacito para... justamente porque conocía yo Paranacito por mi segunda señora, por mi segunda pareja. Así que fíjense cómo hasta ella cumplió también Sí. ese destino Y para en, nosotros. y en realidad el inspirador de eso, de esa idea fue mi hijo que me regala para un cumpleaños una remada por el Tigre. Entonces cuando íbamos remando, los 4, porque estaba mi hijo con mi nuera y nosotros 2, y se me empezó a meter por las islas, dije, ay, qué lindo que es esto, qué lindo debe ser vivir así. Y ahí empezó, ese fue, digamos, el germen. Y de ahí, bueno, surgió buscar un lugar similar y terminamos en Paranacito, a partir de esa pareja que él había tenido. Pero todo es como, qué Todo sé es como yo, está marcado, claro, ¿viste? uno dice, qué flashero. Sí, no es flashero, que te van llevando. Y en esos 3 meses, que yo se supone que, bueno, yo no sabía que eran 3 meses. Yo digo, algo tengo que hacer porque no puedo estar en Buenos Aires. Y en esos 3 meses, un día prendo la computadora y veo Chacras del Cielo. No, Chacras del Cerro. Del reino. No, pero ellos publicaban Chacras del Cerro. Y yo digo, uy, mirá, se vende. Digo, para mí. Digo, ¿y en dónde? En Capilla del Monte. Digo, bueno, tengo que comprar ahí. Y entonces me vengo acá y veo que las Chacras del Cerro, en el cartel dicen Chacras del Reino. Y yo venía de escribir el Evangelio del Reino de Dios. Entonces dije, este es mi lugar. Y me atiende el dueño de estos terrenos, me los vendió a un precio accesible. Y bueno, y entonces lo compré. Pero si él no hubiera hecho eso, y no hubiera hecho esta casa, no estaríamos hoy Si aquí. lo hubieras peleado un poco. Entonces compré 2 hectáreas para el huerto. Y entonces yo digo, ya que Ani y Paula están canalizando un curso de péndulo, digo, justo los 3 meses que yo estoy en Buenos Aires, eran 6 clases cada 15 días, octubre, noviembre y diciembre. Justo. Y ahí conozco a todo el grupo del péndulo, del que sale Carlos, del que está Ani, del Paula, Anis, no, pero bueno, Ani viene por Paula, y 2 o 3 personas más que todavía no han llegado, pero van a venir. En su momento estarán aquí. Son parte. Así que era de casualidad que yo iba a aprovechar No, el curso nada de es péndulo. casual, nada es Y mientras casual. tanto, compro los terrenos, vengo, y cuando compro los terrenos, termino de comprar los terrenos, una persona de España me dice,
Eduardo, tengo un mensaje de Sanat Kumara para vos. Eso era el viernes que yo compré. Y entonces, bueno, vine para acá, ya está. Y Paula, que canalizaba a mi Metatron, porque yo soy de la mónada de Metatron decía huerto, ¿no? Así que teníamos que hacer el huerto. Lo primero era el huerto. Entonces empezamos a limpiar allá, empezamos a limpiar el huerto, y después empezaron a hacer la casa. La casa la iban a hacer al lado del huerto. Y yo le digo a Jorge, de acá no se ven los cerros. Eduardito, te cambio el terreno. Empezó a construir acá. Acá no había camino. O sea que tardó un mes en abrir el camino, porque no había camino. Vos viniste a la ceremonia, que cuando hicimos la ceremonia de consagración, fuimos por un senderito, porque ni siquiera había nada, no había nada. Así que me dio este terreno. Bueno, no sé. No, ¿Sabés ¿cómo no que sé? recordé Ya está. Sí. de ese encuentro Está que nos firmado. hablaban de huerto y que pienses a lo grande en un Sí. huerto, no en el huerto que Sí, tenías me en acuerdo. Paranacito? Sí. Esta semana recordé que otro de los mensajes fue decirle a Eduardo que prepare el almuerzo con Marta. No, ¿Te acordás? no me acuerdo. Me vino como un flash esta semana. Sí, Almuerzo. ¿viste? vuelta de cebolla para que pique ya. No, que lloro ahí. No. No, Yo- la cebolla me la vino pica como un otro. flash, Qué bárbaro. ¿Viste? Bueno, fíjense que así estamos, porque nosotros ya estamos acá, esto ya está constituido. Así que lo que les pido ahora, entonces, que nos paremos, porque vamos a rememorar el significado de la bendición. ¿Querés esperar a Ani con estas ¿esperamos? dos mujeres? Sí, Sí, entonces hacemos esperamos. un ratito de... Esperamos, sí, es verdad, perdón, tenés razón. Les cuento más para entretenerlos, porque lo iba a contar después, lo cuento ahora, porque después tenemos la verdadera bendición, ¿verdad? Esto que vamos a hacer ahora, bueno, después lo digo. Resulta que yo compro los terrenos un día viernes, vengo acá, me quedo hasta el lunes. El día sábado vamos a firmar, porque firmamos, tengo todo legal y todo, no sirve para nada, pero tengo todo firmado. Fuimos a Cruz del Eje y me dice esta señora de España, que es muy llamativo, porque el primer mensaje viene, si bien viene de Sanat Kumara, viene de España. Ustedes saben que entre España y América hay un puente arcoíris, ¿verdad? Que nos está transfiriendo esa energía de España para que nosotros seamos la nueva humanidad. Entonces viene el mensaje de España, Sandra García me dice, tengo un mensaje de Sanat Kumara, pero te lo tengo que dar el lunes cuando vuelvas a Buenos Aires. Bueno, dámelo el lunes. Cuando llego me dice, decile a Eduardo que construya una casa humilde con más de un dormitorio, porque ahí va a haber gente que tenga que ir, que no pueda comprar su terreno y hacer su casa, o gente de paso. Que hagan el fuego de la consagración de los terrenos, y bueno, y los hermanos de Shambhala agradecen tu fe y tu dedicación. Bien. Bueno, entonces, yo que soy más, supongo que como Hilarión, más terrenal que celestial, digo, ceremonias, yo no soy mucho de las ceremonias, pero digo, bueno, tengo que hacer una ceremonia de consagración. Bueno, y Sanat Kumara dice que hagamos un juego de la consagración, que yo pensé que era la consagración del huerto, y después supimos que era la consagración de todos los terrenos, porque acá hay nada menos que 144 hectáreas. Si el número le dice algo. Y entonces programamos para el día 15 de noviembre, luna llena, como hoy. Anoche hubo luna llena, el 15 de noviembre también, el 15 de noviembre esta pareja se formó, el 15 de noviembre. Hicimos la ceremonia de la consagración con 5 personas, o pongamos 4 y medio, porque una era Maggie, Sí, mi amor. que mi amorcito Sí. tenía 1 año, Sí. y después estaban las 2 Alicias,
Sergio Banus y su esposa, padres de esa bebé hermosa, que vinimos a la noche entre las espinas. Ella se sentó con el cuenco, Alicia sacó unas fotos, Sergio, como buen Urma, defendió el terreno contra los oscuros. Era muy, muy interesante. Y yo parado frente a ellos cuatro, haciendo un fueguito en la tierra, porque averiguamos cómo lo hacían los comechingones, y entonces teníamos que limpiar la tierra con un palo, hacer el fuego, después echarle agua, y después taparlo con piedras, y cuando vayamos al huerto van a ver el fuego de la consagración allí. Sergio Banus me trajo un cuarzo guardián, que está depositado ahí, y que tenía que guardar las fuerzas contra los oscuros, mientras yo volviera, porque eso fue en noviembre, y yo volví en febrero, en enero. Así que es tan interesante la historia, ¿no? Para mí, yo qué sé, tan interesante como dice ella, porque cada puntada lleva al siguiente, ¿no? Hilo y puntada, bueno, hay puntada sin hilo. Sin hilo, bueno, sí. así. Entonces, cuando estoy por venir, llega un mensaje de Chile. Teníamos España. Viene Chile. Omri me dice, tengo un mensaje del Padre para vos. El mensaje es que tenés que tener un báculo. Yo tendría que tenerlo ahora en la Vos mano. sabés que estaba Pero bueno, acordándome ahora. pero lo vamos a usar después porque ¿Lo traigo? no, pero es que viene después. Después lo vamos a usar en la otra bendición. Un báculo hecho con un palo del lugar y tenés que dar 3 golpes. El primero lleva la bendición, lleva el retumbar hasta el centro de la tierra, hasta Shambhala. El segundo rescata eso hasta la superficie y el tercer golpe lo esparce por toda la humanidad para dar por iniciada en la fisicalidad el nuevo mundo. Wow, yo que no hacía esas cosas, siempre las hice bien. Porque a partir de allí todo empezó a andar bien. Todo empezó a andar bien. Y yo ahí entendí, yo soy la resurrección y la vida. Porque yo decía, yo soy la presencia divina cumpliendo el plan de Dios en la tierra. Y no entendía por qué Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice en el libro de oro de Saint Germain, el libro del Yo Soy, Jesús habla en un capítulo y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando yo estaba por iniciar mi ministerio, busqué una frase, una idea que me guiara y la encontré y fue, yo soy la resurrección y la vida. Yo decía, ¿qué quiere decir yo soy la resurrección y la vida antes del Calvario, de la resurrección, de la muerte? Y lo entendí después, lo entendí hace poco, hace 1 o 2 meses, porque cuando él le decía a Nicodemo que tenía que volver a nacer, Nicodemo le decía, pero ¿cómo? Tengo que volver al vientre de mi madre, ¿no? Y Jesús le decía, no, hay que renacer del agua y del espíritu. El agua es la vida y el espíritu es entregarse a la voluntad de Dios. Nosotros nacemos para hacer nuestra voluntad, porque el Padre nos dio el libre albedrío. Hacé lo que quieras. Y entonces aprendemos, nos desarrollamos. Pero en ese aprendizaje, un día descubrimos que mejor que hacer nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahí estamos resucitando. Porque vivimos una vida 3D que es holográfica, que es falsa, que es una obra de teatro para aprender, pero no es la verdadera vida. Entonces, cuando comprendemos eso, que hacer la voluntad de Dios es la verdadera vida, ahí es donde Jesús murió en la 3D y resucita en el Padre. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahí entendí el mensaje de Dios. Y ese es el objetivo que cada uno de nosotros tiene que tener. Es decir, experimentar todo lo que la tierra nos da, ¿no? Y aprender todo lo que podemos, para después, ¿qué? Terminar en lo que tiene que ser. ¿Qué puede haber más perfecto que la voluntad de Dios?
Entonces, cuando nosotros entregamos nuestro libre albedrío y se lo damos a Él, empiezan a suceder todos estos milagros. Así que bueno, vamos a resignificar lo que Yeshua hizo en la última cena, Jesús, que es bendecir el pan y el vino. Cuerpo. Venimos a bajar el cielo. Esa es nuestra misión. Y hoy estamos dando inicio a la nueva humanidad, que va a ser justamente la conexión entre el cielo y la tierra. Bajar el Cristo, bajar el amor incondicional a la materia. Espiritualizar la materia. Somos la manifestación del amor del Padre y de la Madre. En la tierra vinimos a actuar. Nuestra tarea es modificar la realidad. Y eso se modifica con acciones, con gestos, con ceremonias. Y ahora, antes de incorporar estos alimentos que simbolizan la entrega de nuestro cuerpo al plan de Dios, vamos a rememorar dos gestos. Primero, el de la consagración de estos terrenos, cuando el 15 de noviembre golpeamos 3 veces con el báculo en la tierra. Hoy el significado es parecido pero distinto. Son 3 golpes que vamos a dar. El primero es más fuerte y es para que esta repercusión, para que repercuta ese sonido en toda la tierra. El segundo es más leve, porque se va a elevar hacia el cielo. Y el tercero, tan hermoso, dijo el Padre, en el tercero sonrío. Imaginen al Padre sonreír.
plan divino. Bendecidos están. Que así sea. Por la voluntad del Padre. Gracias, Gavia, por estos alimentos, fruto de tu generosidad y del trabajo del hombre. Que sean para nuestro mayor bien. Que se haga siempre la voluntad del Padre. Así será, así es. Amén. Vengan a buscar los vasos, porque cada uno va a brindar, como dice el Padre, esa costumbre humana que tiene y que nosotros vamos a repetir. Cada uno retire su vaso, los que saben que tienen vasos. Sí, todos. Si no, Están todos. todos, los nuestros son estos. Bien, gracias. Bueno, mis hermanos, mis amores, Acérquense. todos venimos del cielo, pero la tierra nos ofrece esto. Así que, salud. Sí, ya sé, pero pensé que tenía que... Es la energía número 20. Sí, sí, está presente. Y a la esposa del chef. Gracias por estar. La presencia de ustedes no es solamente una presencia física. A partir de hoy reconocerán el compromiso con el Padre y con el plan divino. Porque no están todos aquí, están todos los que deben estar. ¿Sí? Así que siéntanse bendecidos. Salud. Salud, gracias. Le falta. En un momento en el que ya prácticamente habíamos terminado de comer y estábamos todos departiendo como nos habían pedido, ahí Ani empieza a recibir la canalización, el mensaje que Dios Padre, Madre, Creador nos había prometido, y también casi que lo grabamos de casualidad, porque yo tenía el celular al lado y veo que ella está entrando como que con los ojos cerrados va a empezar a canalizar, lo prendí y no estaba tan cerca y sin embargo, bueno, se grabó bastante bien. Así que los invito a reflexionar sobre ese mensaje que tiene mucho para cada uno y para toda la humanidad. A los integrantes del nuevo mundo. De aquí salen peregrinos que pasaron por este sacerdocio. Es un llamado al servicio a la comunidad. La comunidad la crean ustedes y todos los que lleguen a ustedes y sientan el llamado. Soy Dios Padre, Madre, Creador, hablándoles al corazón, para que aquellos que aún no comprendan este mensaje, pero lo estén oyendo, despierten, 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 abran el corazón a recibirme y a escucharme. No a recibirme a mí, sino a recibir mi voz, mis palabras, que resuenan en su interior. Yo habito en cada uno de ustedes. Ustedes son parte de mí. Sí, lo son. No lo duden. El centro del pecho es donde me escuchan. Es donde resueno en ustedes. Eso y mucho más. Las pausas no son mías, las pausas son de él. Sí, hago pausas en el discurso para darles tiempo a que oigan.
a que oigan en su interior mi voz, fuerte, resonante, retumbante, firme, con autoridad. Ese soy yo. Les doy tiempo, porque estas pausas son las que deben tener en su diario, en su hablar, en su hacer, para que sientan, para que oigan dentro de ustedes mi voz. Y así podrán hacer, podrán vivir, podrán ser en concordancia con mi plan, en concordancia, coherencia con el plan de sus almas. Todos y cada uno de los habitantes del planeta tienen un plan de vida, un plan que han acordado conmigo, pero que no he elegido yo, sino ustedes mismos. Yo solo les digo sí a su elección. ¿Comprenden? Ese es el libre albedrío. El alma elige qué camino transitar. Nada es una piedra puesta en el camino por mí. Tanto lo fácil como lo difícil de sus vidas lo eligen ustedes mismos. Por lo tanto, ya no tienen lugar a echar culpas, a buscar afuera respuestas. Pues la verdad está en su interior. La brisa que los acaricia es mi aliento, que los limpia, que se lleva lo que ya no aporta en sus vidas. No es olvido, no es falla de memoria, que ya no deben recordar el dolor, las culpas, resentimientos, enojos, y lo que aún quede por sanar, solo lo soltarán. Solos podrán resurgir, renacer, revivir. Vivan y revivan. Vivan y revivan. El aliento es vida. Respira. Llénense de este aire que está volando alrededor nuestro, a su
tiempo, pero que sea profundo. Yo les doy el tiempo necesario, lo correcto, a las almas que los visitan desde el astral. Este mensaje también es para ustedes. Respiren. Inhalen profundo este aire, que es mi aliento de vida. Los hermanos celestiales que rodean a Dios Gabriel también nos acompañan en este discurso. Pues bien, ha llegado la hora de ir a despertar, de ir a despertar a aquellos que aún duermen, diciéndoles lo que acabo de decirles, que soy parte de todos y todos son parte de mí. Que el buscar afuera no resuelve lo que llevan adentro. Y que cada uno es su propia medicina en el dolor. Porque el único camino es hacia adentro, para la sanación. Los sanadores presentes se brindan como asistentes de sanación a otros. Ténganlo muy presente, que el poder no está en ustedes, sino en quien los consulta. Porque de ellos parte la decisión de hacer el camino de la autosanación. Y así con cada misión. El herrero, el pastelero, el techista, quien sea, la función que cumpla, siempre y cuando la haga guiada desde su interior, desde mí, será bendecida y será puesta en valor, porque alineados al plan, todo será perfecto. Amados hijos aquí reunidos, amados hermanos de mi hijo Yeshua, aquí presente con ustedes, cuentan con nosotros para la guía, para el aprendizaje, para el consuelo, para la resolución, para todo. Solo tienen que pedirlo y escucharlo. Y recuerden, el canal no es hacia afuera, el canal es hacia adentro. De adentro hacia afuera. De adentro hacia arriba. De adentro en expansión. Dios. Bueno, y finalmente la fiesta siguió, cantamos, tocamos la guitarra, aparecieron unas hadas bajo el árbol, reflejadas por la luz.
se hizo el arroz con leche, el postre de Analía, unos crocantes con las mieles que habíamos comprado. Así que el día terminó hermoso, en comunidad, viviendo ese amor, ese compartir. Así que la fiesta de consagración del primer hogar y del huerto para la nueva humanidad resultó un éxito. Todos nos fuimos contentos y los viajeros emprendieron la vuelta el domingo temprano. Había que volver a Buenos Aires. Mi hermana Patricia se quedó 3 o 4 días más ayudándome a trabajar en el huerto. Y los que eran acá de Capilla y de Córdoba, bueno, se volvieron a sus hogares. Así que, mis amores, bueno, llegamos a este día. Espero hayan disfrutado, más que nada, lo que es estar en contacto con los mensajes del Padre y todas sus enseñanzas. Nos vemos en el próximo, porque, les adelanto que las reuniones de los sábados siguen. Las enseñanzas del Padre continúan, así que continuaremos haciendo podcast de aquí en adelante también. Bendiciones para el camino mientras tanto.